enfoque funcionalista. ¿Qué hacen los periodistas de Spotlight? ¿Cómo fueron secuenciando su historia? Con la finalidad de informar y de establecer un vínculo con todos los segmentos de lectores que podían captar ese reportaje. Por ejemplo, ahí se veía a la abuelita de la redactora, se veía al grupo de sacerdotes, se veía al grupo que privilegiaba económicamente inclusive a los medios, cómo esto iba a ser impactado. Entonces, si vamos desde el enfoque funcionalista, pudiéramos ver que las funciones que evidentemente se reflejan ahí es la vigilancia, una vigilancia del entorno. Tuvieron que ir a las fuentes para detectar estos casos de abuso. También está la función interpretación, que pueden verla a través de cómo actuó el editor de Spotlight, de esperar a tener una historia completa para publicarla. Entonces, de interpretar cuál era el momento correcto para publicar esa historia y que cale, que llegue a la audiencia. La función de utilidad social en el microanálisis también se refleja mucho. Estas son en el enfoque de usos y gratificaciones, pues está la utilidad social, llegar a la gente con información precisa y que la gente pueda de eso tener una lección válida, que en este caso fue que se revele una serie de entramados de corrupción de menores, quiero decir, de pedofilia. La teoría crítico-cultural, pues en cambio estaríamos hablando de cómo se manejan los medios de comunicación. Ahí planteamos claramente el escenario cuando en la película el actor hablaba con el grupo que manejaba la cúpula de las escuelas diocesanas, y ahí se estaba viendo quiénes también tienen influencia en la información, y que en un momento el periodista decidía no sacar la historia porque estaba muy ligado a estas influencias, y después pues dejó de lado incluso esos compromisos, y el editor logró publicar la historia. O sea, que igual los grupos de poder manejan la agenda de comunicación. Yo pienso que tienen influencia todavía en la opinión pública, y eso es importante seguirlo manejando así, sobre todo en el contexto latinoamericano. Como veníamos desde la pregunta anterior, pienso que los grupos de poder todavía influencian en las decisiones que toman las corporaciones de comunicación. Si nos vamos en el caso de Ecuador, ha cambiado el escenario de los usuarios. A partir de la entrada, de la vigencia de las redes sociales, pues hay el concepto de guardabarreras, que es quien tiene la información precisa, se borra un poco, y nos vamos al fenómeno de autocomunicación de masas, que también lo veíamos. Es como el usuario tuvo una ventana más para explotar esa comunicación que a veces sucede en esferas de menor impacto, pero que para ellos es importante. Entonces es como una dualidad. Todavía el usuario promedio ecuatoriano, y no solo ecuatoriano, sino iberoamericano, por estudios, confía más en los medios de comunicación masiva, los tradicionales, quería decir. Sin embargo, si nos vamos al escenario juvenil, hay una influencia de las redes sociales, y eso va a ser lo que determine la comunicación en los próximos años. Creo que hay una ética profesional del periódico en Boston. Me parece que fueron muy profesionales, aunque los directores anteriores, como narra la película, no le pusieron cuidado como una noticia importante. Después el nuevo director y los periodistas se dieron cuenta que tenían almacenados archivos de información que ayudaban mucho a la verdad de los hechos. Entonces, el periodista, pienso yo, por estar a la novedad a través de una noticia impactante, puede tener en los archivos algo que puede ayudar a esclarecer la verdad, y eso fue lo que sucedió en la película. Los periodistas empezaron a investigar, descubrieron que en sus propios archivos habían informaciones y habían denuncias, y habían de las personas de la opinión pública que les obligaban a investigar, pero de alguna manera no investigaron por sus prioridades, tenían otras prioridades. La Iglesia como institución como cualquier institución, defiende intereses, y digamos que políticamente no es neutral. Puede haber verdades
la verdad del periodismo es diferente a la verdad de la religión, por ejemplo. La verdad del periodismo tiene que brindarla a la opinión pública, pero la opinión pública también, la tendencia que marca la opinión pública es, a veces está hecha por la construcción de las encuestas o de los reportajes, de lo que hace un periódico. Entonces en Spotlight tenían otras, el periodismo era el caso de que los periodistas que estaban ahí le daban prioridad a lo deportivo y no pensaban que una noticia como de lo índole religioso les diera audiencia o rating. Después descubrieron la fuerza de esa verdad y cuando hicieron el cambio de opción con el nuevo director, empezaron las investigaciones y encontraron toda una red institucional, o sea, desde los abogados que no querían dejar salir a la verdad por los convenios de confidencialidad que tenían con la Iglesia. O sea, el Papa sí aceptaron los hechos, el Papa Francisco. De hecho, eso no habla en la película, pero el cardenal Lowe con el Papa Francisco él estaba, por su edad, no fue procesado. Con el Papa Juan Pablo II lo habían mandado a una iglesia en Roma que se llama Santa María la Mayor. Cuando el Papa Francisco lo ve que él está ahí, él le suspende, o sea, no lo deja ejercer el cargo, como una sanción a lo que él había por su negligencia, por lo ocurrido de los hechos que narra la película. Entonces la iglesia sí necesitaba también saber la verdad, porque en la iglesia a veces también hay grupos que no dejan salir la verdad y que el Papa se entera después porque somos grupos humanos que se ocultan también información. Entonces el periodismo es una manera de que también la verdad periodística genere correctivos, siendo que sean profesionales los reporteros.